En el siguiente tema, presidente, tiene que ver con el estado de Chiapas. Hemos visto cómo se han presentado las cifras en índices de violencia en esa entidad federativa. En el trabajo en campo que hemos estado haciendo durante varios años, incluyendo pues la violencia que se ha exacerbado en varios municipios por presencia de Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, pues también se ha agudizado los enfrentamientos. Esto que sucedió en frontera con Malapa, por ejemplo, que generó ahorita aproximadamente 3.500 personas, pues que no han podido en una gran parte regresar a sus poblados por la condición de inseguridad. Estos enfrentamientos que hubo durante 3 días, con disparos, con drones, aparecieron estos vehículos que les llaman monstruos, pues bueno, han generado mucha zozobra. En la zona Altos, lo mismo, y en el conteo que hay con respecto de los desplazados, pues ya hay una suma aproximada de 16,000 desplazados en el estado de Chiapas. Y entonces lo que se está planteando es esto que ha señalado la relatora, que es la relatora Cecilia Jiménez Damari, relatora especial de la Ley de Organización de Naciones Unidas para Desplazados, y ha estado solicitando al gobierno que se cree la ley para desplazados internos, porque un problema fuerte que hay es que no hay una atención para los desplazados ni hay un conteo para los desplazados. Nosotros hemos señalado, incluso también cuando estaba el COVID, que los desplazados, mientras estaba la campaña de quédate en casa, pues los desplazados, la campaña que había en Chiapas, les queremos en casa, porque se quería que los desplazados regresaran. Y no sé qué está haciendo su gobierno en ese sentido de atención a los desplazados, porque de estos 16,000 desplazados, el 95% son indígenas y hay muy poca atención porque hay el subregistro que presenta el gobierno de Rutilio Escandón, pues tanto en materia del COVID como en materia de desplazados, pues no hay atención. No sé qué se está haciendo en su gobierno frente a eso. Pues estamos atendiendo los problemas en Chiapas y también sostengo de que se ha exagerado lo que sucede en Chiapas. En los últimos tiempos, y bueno, en general en el país, el tema de los conservadores y de sus medios es el de exaltar todo lo relacionado con la violencia, como si fuese lo mismo de antes y como si no estuviésemos nosotros todos los días atendiendo este problema que heredamos de gobiernos corruptos que estaban vinculados con la delincuencia organizada, porque existía un narcoestado en la época de Calderón y eso no se dice. Ustedes pueden estar hablando de la violencia en Chiapas o en Guerrero o en cualquier lugar, pero es muy difícil, incluso ustedes que hacen un periodismo independiente, para mí, entre comillas, no tratan el tema, por ejemplo, de García Luna. Eso ya pasó, eso ya no es nota. No tratan el tema de la guerra que se desató con Calderón
mucho menos van a tratar el tema del fraude del 2006 que llevó a declarar la guerra de manera irresponsable. En el caso de Chiapas, ¿sí?, no se habla de la creación de grupos paramilitares que surgieron a partir del movimiento zapatista durante el periodo neoliberal. No se habla de que en Chiapas se creó una situación, es así, de verdadera polarización y que hemos estado buscando la reconciliación en las comunidades sin tomar partido por ningún grupo, como sí lo han hecho quienes supuestamente defienden derechos humanos y que han provocado con esas actitudes más divisiones en las comunidades, en los pueblos. Tengo presente, por ejemplo, lo de Tila, hablando de desplazados, en donde tuvo que salirse la mitad del pueblo porque se apoyó a un grupo defensores de derechos humanos para expulsar a una parte de la población. Entonces, estamos trabajando en eso. Tengo el informe de todo lo que está sucediendo en Chiapas y los datos que tenemos, que consideramos son datos ciertos, indican que no existe una situación de descontrol, de violencia en Chiapas. Esa es nuestra postura y vamos a seguir atendiendo a desplazados y vamos a seguir procurando la paz en Chiapas. Pero los datos que tenemos, sí, sobre Chiapas, en homicidios, en secuestros, en robos, es de los estados con menos incidencia delictiva en el país. Pero ustedes tienen una visión distinta y la respetamos, nada más que no la compartimos. Pero ¿cuál es la visión distinta, presidente? Pues lo que tú me estás diciendo de que hay muchísima violencia en Chiapas. Presidente, mire, créame que yo entiendo que usted dice que no tiene enemigos, que tiene adversarios. Ojalá fuera así, pero usted tiene enemigos y tiene adversarios. Y la diferencia desde mi punto de vista es que un enemigo quiere destruir y un adversario quiere derrotar. Mire, presidente, nosotros llevamos muchos años antes de su sexenio y seguiremos después de su sexenio haciendo cobertura en campo. Y no habíamos visto la situación en campo. Hay zonas donde ya no podemos llegar. Ahora está peor, según tú. No, sí, en algunas zonas sí, claro. Pero sí, mire, yo puedo entender a lo mejor que usted crea que esto es parte de una infodemia y no sabemos cómo hacerle para convencerle que hay situaciones gravísimas de corredores que tienen ahí el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que vemos pasar los convoys con urbans, con vidrios polarizados desde Jatate, pasando por San Andrés, San Cristóbal, Teopisca, Comitán, frontera Comalapa. Hay
hay rutas y no se les está deteniendo. Entiendo la cuestión preventiva por parte de una estrategia de seguridad de no confrontarse con grupos delincuenciales, porque se puede exponer la vida de otras personas. Pero estamos documentando en campo la situación que tienen estos desplazados y estas personas desplazadas, y no hay atención ni de salud, ni de refugio, ni de nada. Tenemos documentado cómo frente a la falta de atención se ven obligados a regresar y luego se tienen que volver a salir dependiendo de si se incrementa o no la violencia. Pero ustedes lo llevan como si fuera un ataque político a su gobierno y no estamos nosotros en esa lógica. Pero sí están en esa lógica. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué hacemos con las víctimas? No, ya lo que estás haciendo aquí, la denuncia, nada más que tenemos pues el derecho a disentir. O sea, nada más. O sea, tú tienes una visión, ¿sí?, y yo tengo otra, y no tenemos por qué coincidir. Y ya los que nos están viendo, y sobre todo los chiapanecos, son los que van a tener la última palabra, la gente de Chiapas. Eso es lo que yo puedo decirte. O sea, yo me atengo, a ver si no pones de favor Chiapas. A esto es a lo que me atengo. ¿Sí? Porque un elemento de violencia, desde luego extremo, es la pérdida de la vida de una persona, un homicidio. Además, en el caso de los homicidios, por lo general, no existe cifra negra. Si se tratara de un robo, si se trata de un secuestro, de una extorsión, sí puede haber cifra negra, ¿sí?, o es más distante a lo real. Pero el caso de un homicidio, aunque hay veces que cuando hay enfrentamiento entre bandas, ¿sí?, se llevan a sus muertos, ¿sí?, y llega el Ministerio Público a dar fe de los hechos y no encuentra a las víctimas. Pero es excepcional. Por lo general, estas cifras corresponden a la realidad. Es como el caso de los robos de vehículo, homicidio y robo de vehículo, porque cuando se roba un vehículo, o está asegurado, o al que le roban el vehículo va a denuncia de inmediato, porque teme que utilicen su vehículo para cometer otro delito. Entonces, esto no está inventado. Entonces, esto es lo que nos guía. Entonces, si Chiapas, de acuerdo a esta información, ocupa el lugar 26 en el país de las 32 entidades federativas, pues tenemos visiones distintas de lo que pasa. Pero a ver si no hay otros datos de Chiapas completos, toda la incidencia delictiva. Acabo de estar allá. Estos son los principales delitos en Chiapas. Presidente, permíteme. El robo de transporte ocupa el lugar 22. En secuestro, el lugar 25. Y mira, va a la baja.
de acuerdo a la información que tenemos. Ya como vimos, en homicidio doloso, lugar 26, robo de vehículo, lugar 30, delitos de impacto, 31%, robo a casa habitación, es el de menos incidencia, el robo a casa habitación, en Chiapas, de todo el país. ¿Qué es lo que hay en Chiapas? Pues hubo una guerra, el Estado en ese entonces creó o alentó la creación de grupos paramilitares y se mantuvo una confrontación. Ya no hay, afortunadamente, esa violencia, pero se dividieron los pueblos y existe todavía esa división que la hemos ido atendiendo con programas de bienestar. Por ejemplo, en comunidades en donde habían zapatistas y no zapatistas, llega el programa Sembrando Vida y se unen. ¿Por qué? Porque son hermanos, indígenas, campesinos, pobres, que por circunstancias se dividieron y se está buscando la reconciliación. Bueno, eso es lo que se está haciendo. ¿Qué otra cosa hay? En los últimos tiempos, no en los últimos tiempos, ya lleva años, empezaron a operar bandas de la delincuencia organizada. En la Lacandona, de hace 20, 30 años, por los límites con Guatemala. Ayer hablaba yo de cómo en Benemérito, que es un municipio limítrofe con Guatemala, en algunas comunidades, no todas, la delincuencia organizada tiene bases sociales. La gente los apoya, al grado que hay pistas clandestinas en donde bajan cocaína y cuando hay una vigilancia por parte de la Fuerza Aérea y tienen que aterrizar, el Ejército, la Guardia, tienen que actuar rápido porque alguna gente protege a delincuentes y no es fácil llevar a cabo los decomisos de cocaína. Esto está pasando y lo estamos atendiendo, con el apoyo de la gente, como lo de ayer de Chilpancingo.
que afortunadamente se resolvió, hablándole a la gente de que no se dejen manipular, de que detrás de las supuestas demandas sociales está el interés de proteger a bandas de la delincuencia organizada. Y así vamos avanzando. Entonces, eso es lo que existe, pero no solo en la Lacandona, también en la zona de la sierra, en la frontera con Guatemala, pero que tiene que ver más con Motocintla, con frontera con Malapa, toda esa región. Ahí estamos interviniendo, ahí está la Guardia Nacional. Y también en la parte central de Chiapas, Coita, desde Arriaga, Coita, que es Ocosocuautla, Cintalapa, toda esa zona, que fue donde se dio el secuestro de los 16 servidores públicos en una pugna entre bandas. O sea, aquí está ahora sí la compañera reportera del Reforma que me preguntaba sobre ¿y qué pasaba con la joven que habían secuestrado? Ya el lunes informé de que ya la liberaron también a la joven. Entonces estamos atendiendo todo esto en Chiapas y no voy a dejar de informar para que no haya manipulación, porque como son muy predecibles nuestros adversarios, los conservadores, corruptos, como no les funciona nada, todo esto, por ejemplo, de inventar con fotografías falsas, el caricaturista del Reforma, Calderón, que siempre ha estado en contra de nosotros, por años, porque él es ultra conservador y tenemos diferencias y es normal. Entonces, como ya no saben qué hacer y están viendo que no van a poder detener el proceso de transformación, pues están muy descompuestos. A ver si no buscas, te voy a mostrar, ¿no? Que hay uno que era defensor de derechos humanos o pseudo defensor de derechos humanos, un farsante, Emilio Álvarez y Casa. Sí, pero te voy a mostrar, porque ayer vi en la red a 3 que los ponen. Uno que es groserísimo, que me mienta la madre, Lozano, sí, pero hay un mensaje, un Twitter de 3, ponen a Álvarez y Casa, ponen a Krill y a Lozano. No soy masoquista, pero sí es muy importante este diálogo circular, pues para tener una comprensión de lo que está pasando realmente en el país. Antes de que consigan esa imagen, que es muy ilustrativa de el nivel de descomposición, de coraje, ¿no?, que tienen,
yo les llamaría que se serenaran, ¿no? Acompañado de eso va toda la campaña, ¿no? Como no les funcionó lo de la señora Xóchitl, ahora es la violencia. Es impresionante. Y esto pues va a seguir sucediendo. Entonces, en ese contexto es que te estoy respondiendo. Sí, mire, presidente, por ejemplo, estos otros nombres que menciona, Emilio Álvarez y Casa y otros demonios que andan por ahí, lo hemos denunciado más que usted a personajes como Emilio Álvarez y Casa, que nosotros estábamos documentando que mientras estaban en las mesas de negociación con Felipe Calderón, cuando estaba en Movimiento por la Paz, él negociaba otros cargos para él. Así que de ese personaje no tenemos discrepancia, ni de otros como Loret de Mola, ni otros, no tenemos discrepancia en ese punto. Nosotros estamos haciendo un trabajo, vamos documentando y a lo mejor, y créame, no considero, y lo he dicho en nuestro programa, que desde Lázaro Cárdenas no identificábamos un presidente como usted. Le tengo respeto, presidente, de veras, y admiración, y también discrepancias cuando hacemos trabajo de campo y de identificación de lo que está sucediendo en Tamaulipas, en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán, es porque estamos yendo y estamos documentándolo con la gente. No estamos en ningún partido político, ni somos de derecha, ni mucho menos. No estamos ahí. Y a lo mejor usted dice, bueno, estamos viendo las cifras y no pasa nada y ha disminuido. No hay un gobernador que tenga subregistros tan terribles como Rutilio Escandón Cadenas. Cuando estaba el COVID, todos los estados de la República en rojo, en amarillo y Chiapas en verde. Y nosotros documentando y viendo a los del INSABI tratando de resolver el asunto y cómo la Secretaría de Salud del estado de Chiapas bloqueándoles el trabajo. Lo estábamos viendo en campo, presidente. Si yo le traje los temas de Aldama, por ejemplo, o de Panteló, a lo mejor dice, bueno, pues se resolvió el problema. No, finalmente el problema no se resolvió. Y más del 50% de los jóvenes de Aldama ya no viven ahí. Se fueron a buscar otro horizonte de vida. ¿De qué sirve? A lo mejor usted dice, bueno, no pasó nada y presenta la cifra, pero si va allá, la realidad es otra, no corresponde con ese dato y entonces se toma como si fuera un ataque a su gobierno y estamos yendo a campo y no sabemos cómo hacer. Yo también voy al campo, ¿eh? Sí, pero nosotros nos quedamos, usted tiene que gobernar todo un país. No le da para… No, le hablo de los que tenemos oportunidad de ir a algunos lugares a hacer un trabajo. Jesús Ramírez también ha documentado eso en otros momentos. Sabe de qué estamos hablando. Y no estoy mintiendo. Estamos diciendo, atiendan a los desplazados. No, lo estamos atendiendo y los vamos a seguir atendiendo. ¿Cómo los están atendiendo, presidente, a los desplazados? ¿Quién? Con todo. Está la Guardia Nacional, está la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Rosa Isela está constantemente creando brigadas, ¿sí?, de atención donde hay más violencia. Intervienen todas las dependencias del gobierno federal. Así lo hicimos en Aguililla, así estamos trabajando en Guanajuato, así se trabaja en Chiapas, en todos lados, en todos lados. O sea, solo en Chiapas hay 80,000
campesinos en el programa Sembrando Vida, en todo Chiapas. Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los estados con más apoyo en los programas de bienestar. Y nosotros creemos en eso. Creemos que la paz es fruto de la justicia, no en medidas coercitivas. Ayer se resolvió muy bien lo de Guerrero. Claro, no va a desaparecer el problema por arte de magia, pero lo de ayer fue un avance, porque se hizo un llamado a la gente, al pueblo de Guerrero, incluso a los que participaban en la protesta, y les agradezco mucho porque nos dieron su confianza. Les voy a platicar, les voy a contar algo que tiene que ver con Guerrero, para que se note la diferencia. Muchas gentes que vienen de las organizaciones sociales, de la llamada sociedad civil, de los defensores de derechos humanos, que inclusive no estaban con nosotros porque no creían en la vía electoral, llamaban a no votar y orientaban en las comunidades a sus bases de que éramos iguales. Y ahora que se triunfa y que se demuestra que se puede transformar por la vía pacífica, sin violencia, no se resignan, no aceptan que esta vía triunfó y que se están llevando a cabo cambios. Entonces, como no quieren dar su brazo a torcer, siempre han apostado a compararnos con los de antes, a decir, son lo mismo, son iguales. No, no somos iguales. Nosotros tenemos convicciones y venimos de abajo, de la lucha en favor del pueblo, de manera auténtica. No somos simuladores, ni teóricos o teóricos prácticos. Combinamos la teoría y la práctica, el pensamiento y la acción. Bueno, fíjense que cuando estaba Zedillo, esto para los jóvenes, porque es muy importante, esto no lo van a encontrar en libros ni en reportajes de medios convencionales o de manipulación, pero a nosotros sí nos importa mucho la historia, que es la maestra de la vida, y nos importa mucho que la gente y sobre todo los jóvenes conozcan el pasado y sobre todo el pasado reciente. Bueno, gobernaba Zedillo y gobernaba Guerrero Rubén Figueroa. Entonces, así parecido a lo de antier,
que se resolvió ayer, o hace 3 días comenzó. Hay una movilización de un poblado de Agua Blanca hacia Chilpancingo, y era gobernador Rubén Figueroa. Entonces, se ordena detener a los manifestantes, pero detenerlos con la fuerza, y los emboscaron y asesinaron a más de 20. No tengo el dato. Una masacre para los que iban a protestar. Además, no como ayer o antier, que eran más de 1000. Aquí eran 100, 200. Pero para que vean el talante y las diferencias de un gobierno y otro. 17. Chofet era secretario de Gobernación y Arturo Núñez era subsecretario de Gobernación. Entonces, como es una tragedia y un escándalo, tiene que salir Rubén Figueroa, y ahí entró Aguirre. Salió Rubén Figueroa. ¿Cómo se llama Aguirre? Ángel Aguirre. Entró. A ver si vemos qué año fue. Bueno, me cuenta Arturo Núñez, cuando todavía nos llevábamos, como se dice coloquialmente, me cuenta que le habla a Rubén Figueroa y le dice: Rubén, es muy grave lo que pasó, es una tragedia. Y le contesta a Figueroa, dice: ¿y qué querían? ¿Que yo los recibiera con un ramo de flores? Eso era el México de hace poco. Entonces, no somos iguales, y eso lo vamos a defender siempre. Entonces, cuando me hacen una entrevista en La Jornada, que es un periódico cercano al pueblo, lo más cercano a la gente, pero hay quienes tienen esa visión también, aún en La Jornada. Además, tiene todo su derecho de mantener esas posturas, que no creían en nosotros. En La Jornada, no estoy hablando todo el periódico, algunos que estaban en la idea que manejaba en ese entonces el zapatismo, de no votar por nosotros, y donde había influencia del zapatismo, ahí arrasaba el PRI o el Verde. Nosotros no sacábamos votos, eran casillas zapatos.
Y así llegamos. O sea, ellos no estaban de acuerdo con nosotros. Entonces, llegamos aquí y un periodista de La Jornada, ya estando nosotros, me pregunta en una entrevista sobre vuelos rasantes, como en la época del gobierno de Zedillo y desde luego antes con Salinas, como si nosotros estuviésemos actuando igual. Entonces me reí. Entonces, ¿qué pido? Que no nos metan a todos en el mismo costal. No somos iguales. Nosotros tenemos convicciones, tenemos principios, luchamos por ideales y le tenemos un profundo amor al pueblo. Entonces, ¿tienes ahí ya eso? Los tres. Es que mi iPhone 35 es especial. Yo ahí veo todo. Mire, presidente. Para que ustedes no tengan eso, que son los mejores, son expertos, quiere decir que mi iPhone es excepcional. Pero sí es bueno. Presidente, cierro nada más pues, agradeciéndole que me haya dado la palabra. Sé que cada vez es más complejo que me la dé. Y nada más cierro con esta reflexión, presidente. Yo lamento que nos vea como adversarios a quienes estamos haciendo un trabajo y que no estamos en agendas de partidos políticos ni de gobiernos, de nada. Estamos haciendo trabajo y somos honestos con nuestro trabajo. Esta es la vez que cuando me habla de que si politiquería o términos así, no me recuerdo que me haya tratado de manera irrespetuosa como en esta ocasión. No creo yo haberlo hecho y nosotros únicamente colocamos, presidente, que el subregistro y la desinformación de los datos que están dando algunos gobernadores no corresponden con la realidad en algunas zonas y en unas regiones. Lo mismo me sucedió con el caso de San Pedro y San Pablo Ayutla, que usted fue hasta testigo de honor y siguen sin agua. No importa si en una discusión o debate circular, lo que sea, no importa si usted me gana en la argumentación y no importa eso, lo que nos importaba era que tuvieran agua, lo que nos importaba era que pararan los balazos en esos lugares. Y eso no es atacarlo, presidente. Estamos documentando lo que pasa y lamento que esta situación se dé así. Nunca he querido faltar al respeto ni nada y le respeto mucho su trabajo. Pero le es admiro diálogo su trabajo. circular y sí. Coincidimos en varios asuntos y en otros no. Y así es la democracia. No puede haber pensamiento único. Y el mismo derecho que tú tienes, pues, para hacer tus juicios, lo tengo yo. O sea, no es nada personal. Es que no olvides que tú y yo, ¿sí?, somos personajes públicos. Sí, sí. Sí, entonces, no es un asunto de nuestras actitudes personales, nuestras formas de manifestarnos, de expresarnos. No, es que en mi caso está de por medio la lucha de muchos
por una transformación y estamos enfrentando a una oligarquía corrupta, autoritaria, Si usted rapaz. Si usted nos viera como aliados, ayudaría a más gente. Sí, de verdad. sí, no, pero yo no puedo matizar. Son tiempos de definición. Entonces, no puedo hablar de manera alegórica. No es tiempo de medias tintas, es tiempo de aclarar cuando se trata de asuntos como los que tú planteas, que son asuntos que tienen que ver con el sufrimiento de la gente, pues son los mismos que yo trato aquí, y es por lo que estoy aquí. O sea, no son asuntos personales, son asuntos de interés público. Esto no tiene que ver con la amistad, no tiene que ver con las familias, no, por legítimos que sean, ¿no? Los intereses personales, cuando hay una transformación, pasan a segundo plano. Lo fundamental es el interés general, el interés colectivo, el interés del pueblo. Entonces yo trato de plantear las cosas. Tú haces aseveraciones del gobierno de Chiapas, yo tengo otra impresión. Tú dices, por ejemplo, ocultaron información cuando el COVID. Yo digo, no, yo estaba todos los días viendo lo que sucedía en el país con el COVID, pero completamente internalizado, un asunto muy doloroso. Entonces yo no iba a permitir que se omitiera, que se engañara, que se maquillaran datos. No, yo te puedo decir, y se puede probar, que afortunadamente Chiapas fue de los estados con menos daño por la pandemia. Por eso no coincidimos, ¿sí? No coincidimos. O sea, tú tienes tu visión, yo tengo la mía, tú tienes tu información, yo tengo mis datos. Entonces, no es que se ocultara información, para nada. Te puedo decir dónde dañó más la pandemia, dónde dañó menos, porque pues estábamos en eso. Y una de las preocupaciones, olvídate de Rutilio, no, era un asunto nuestro, ¿sí?, de todo el Gabinete de Salud Federal. Una de las decisiones que tomamos primero, así como se tomó la decisión de proteger a los adultos mayores y que en 5 meses vacunamos a todos los adultos mayores del país con una dosis para protegerlos, así también nos ocupamos de las comunidades más apartadas, más pobres. Se crearon brigadas de todas las dependencias para ir hasta las comunidades más apartadas. Sí te puedo decir también que Chiapas fue de los estados con menos vacunación en porcentaje general, pero fue porque nos costó mucho trabajo convencer
no todos aceptaron vacunarse. Fue de los estados, si no es que el estado, con menos porcentaje de vacunación. Pero al mismo tiempo también fue de los estados con menos daños, con menos pérdidas de vidas humanas por el COVID. Entonces, sí, pero entonces no importaba si en el supuesto de que estuvieran cambiando los datos, o modificando los resultados. No. Nosotros somos en esto muy estrictos. Aquí no es de que es una autoridad de Morena y le vamos a tolerar todo. No. Aquí no es, es que es mi hijo. No. Desde que tomé posesión dije, no al nepotismo. Entonces somos distintos a los conservadores. Hace 2 días hablaba yo de el yerno de Porfirio Díaz, el papá de Carmelita, Manuel Romero Rubio, que era lerdista y se vuelve porfirista. Y saben ustedes que no solo Carmelita se casó con su adversario de Manuel Romero, del papá de Carmelita, no solo hubo ese matrimonio, sino que Romero Rubio, desde que se casó su hija con Porfirio Díaz, fue su secretario particular. O sea, el secretario particular de Porfirio Díaz fue su suegro hasta que se murió Romero Rubio. Entonces, ¿ustedes creen que esto lo cuestionen los conservadores? No existe el nepotismo. Porque son muy dados los conservadores a ver la viga en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Esa es la característica del conservadurismo, la hipocresía. Ya, Ernesto, termino nada más diciéndote de que fue tan buena esta conversación, este diálogo, que voy a dar una primicia. Le voy a pedir a Claudio X González, aquí, que haga una investigación sobre la empresa de Xochitl y los contratos que ha recibido del gobierno de cuando ella fue funcionaria en el gobierno de Fox y de cuando fue jefa de gobierno. Delegada en Miguel Hidalgo.